Bienvenidos a su clase 3. Bienvenidos a la maestría en Desarrollo Energético Sostenible. Bueno, en esta materia, flujos energéticos, en nuestra semana 2 y en nuestra clase 3. Esta vez que vamos a estar estudiando esta unidad 2 y estamos terminando con nuestro subtema 2.3, gas natural, gas licuado del petróleo y transporte. Bueno, y ahora vamos a hacer una pequeña introducción precisamente a este subtema. El GLP es la abreviatura de los gases licuados del petróleo, los cuales se clasifican en dos tipos, el butano y el propano. Los gases licuados del petróleo se obtienen en el primer paso del proceso de refinado del petróleo, o también puede encontrarse formando parte del gas natural como derivado del petróleo. Por lo tanto, se puede decir que los GLP, como es su abreviatura, son un producto del petróleo formado por las distintas mezclas del gas propano y butano. Bueno, estamos viendo aquí precisamente una constitución sobre esta fuente de energía, una torre de extracción y cómo pasa continuamente a la planta procesadora. Se extrae mediante torres de acuerdo a yacimientos independientes, que es esta parte de gas libre, o ya sea sobre yacimientos petrolíferos o de carbón, que es el gas asociado a otros hidrocarburos y gases. Posteriormente, bueno, hay una planta procesadora donde hace eliminaciones, deshidratación, ya una vez que es extraído el gas natural, precisamente para ir haciendo de mayor calidad el producto, es decir, eliminar impurezas. Posteriormente pasa a la parte del transporte y bueno, de ahí toda una sección en donde se va precisamente a darle su último uso, que podría ser la generación eléctrica, el uso industrial, doméstico o el combustible para vehículos. El gas natural, bueno, estamos viendo aquí su parte molecular, dice 70% metano, y bueno, el otro porcentaje dice de otros gases que pueden estar presentes precisamente en todas las proporciones que contiene estos materiales. El gas natural, bueno, se origina hace millones de años como producto de la descomposición de las plantas, de la descomposición de animales que fueron atrapados en el interior de la tierra bajo gruesas capas de fango, arena y lodo. Todo este proceso anaerobio, bueno, dio como consecuencia esta obtención de yacimientos. Estamos viendo en esta lámina algunas partes precisamente sobre ese tipo de extracción o de los yacimientos. Consiste en una mezcla de gases que se encuentra almacenada en el interior de la Tierra. Una vez aislada, bueno, ese gas seco y en otras ocasiones acompañando al petróleo gas húmedo. Su origen es semejante al del petróleo, aunque su extracción es más sencilla. Consiste en más de un 70% de metano, como ya lo comentamos en su molécula, y el resto es mayoritariamente etano, propano y butano. Es un producto incoloro, es también inodoro, no es tóxico y es más ligero que el aire. Su poder calorífico ronda de 11.000 kilocalorías por metro cúbico. Bueno, estamos viendo los tipos de gas natural y aquí tenemos una foto de gas ciudad o el gas conocido hulla. Se obtiene principalmente a partir de la destilación de la hulla. Su poder calorífico es de unas 4.000 kilocalorías por metro cúbico. Es muy tóxico e inflamable, por lo que ha sido sustituido como combustible doméstico, como el gas natural. Los gases licuados del petróleo o los GLP son el butano, como bien lo dice aquí nuestra lámina. Se obtiene por la combustión incompleta del carbón de coque, esto ya sería el gas carbón, de donde estamos notando la fotografía, y tiene un poder calorífico muy bajo, aproximadamente 1.500 kilocalorías por metro cúbico, por lo cual pues se dice que es un gas pobre. Posteriormente, bueno, tenemos el acetileno, que está comprendido también entre el 2 y el 82%. Básicamente, bueno, se usa en soldadura oxicetilénica.
Bueno, estamos viendo precisamente estas partes importantes donde denota, estamos viendo un sartén, estamos viendo algunas válvulas y algunas relaciones de dibujo. En México, el gas natural es el combustible fósil más demandado en el sector industrial y tiene una gran presencia dentro de la industria eléctrica. Del mismo modo, bueno, se estima que para el 2032, de acuerdo a ciertas proyecciones, la demanda nacional de gas natural sea de 9.920.5 millones, lo cual es un incremento del 30.3% con respecto al 2017. En cuanto al gas LP, el país se ubicó en 2018 como el país con mayor consumo de gas LP a nivel mundial. Además, de acuerdo con datos del INEGI, se estima que el total de viviendas que utilizan este hidrocarburo a nivel nacional asciende a 27.760.000 sobre la demanda, por lo cual de ahí le sigue el sector comercial, el de autotransporte. Bueno, y aquí estamos viendo precisamente un seguimiento de la cadena de valor del gas natural. El transporte, bueno, es pasado por tuberías bajo tierra o bajo el agua. Está conectado a un complejo sistema de tuberías y puntos de control para la seguridad de esta actividad. Estamos viendo en nuestra infografía cómo el esquema, bueno, va dando precisamente las pautas de las fases hasta la comercialización por medio de estas fotografías. Por supuesto, antes de la extracción ocurren etapas de estudio, reconocimiento y estudio de las estructuras rocosas que ya vimos en nuestra primera parte de esta unidad. Y posteriormente, bueno, ya si hay algún reconocimiento de algún potencial, pues se llega a la producción. También, por supuesto, de la exploración a la producción hay ciertos estudios que corroborar. Comienzan en los campos onshore o el offshore y de ahí, bueno, viene lo que es el procesamiento, que es la deshidratación y separación de varios componentes. De ahí el transporte que les estaba comentando de acuerdo a líneas o en gasoductos de alta presión, contemplando también el tipo de material que se va a utilizar en toda la cadena de valor. De ahí viene la distribución en gasoductos de mediana o baja presión. Y bueno, posteriormente, pues al mercado, que es la comercialización a centrales eléctricas, clientes industriales y a los distribuidores para que llegue del máximo uso al mínimo proveedor. Este es el procesamiento de gas natural en la industria del gas natural, proceso del gas licuado natural o gas natural. Entonces, estamos viendo la parte de exploración que estamos comentando, que es la búsqueda de yacimientos, y bueno, podemos visualizar en esta manera de dibujo espacial cómo se extrae por medio de perforaciones con diferentes equipos y métodos. Posteriormente a la transportación que ocurre hacia los hogares, comercios, industrias, es decir, por qué medio se puede distribuir esto. Estamos viendo aquí sí ya la característica, dice a través de ductos de polietileno o acero. No olvidemos que debe compaginar el material de los recipientes o de los equipos de sistemas unitarios que estén adecuados precisamente al líquido que lo va a contener. Y en este caso, pues este tipo de gas. Y la última parte, bueno, pues ya se contrata el servicio para hogar o negocio, como habíamos comentado. A partir, bueno, pues ya entonces cuenta con ese suministro y desde un comienzo hemos comentado que todo esto está ligado precisamente a esta parte económica y continua. Esta es una experiencia de Colombia sobre las ventajas. Tras los recientes descubrimientos de gas natural en Colombia, bueno, pues las reservas de este combustible han ido en ascenso, por lo cual mientras aumentan los nuevos yacimientos, el país comienza desde el pasado 1 de diciembre con la importación de primeros volúmenes de gas a través de las plantas regasificación en Barú. Hoy en Colombia, pues apuesta por este combustible limpio, amigable con el medio ambiente
y bueno, trata de dar a conocer los beneficios medioambientales del gas natural, así como su estado actual a nivel de infraestructura mundial. Es importante precisamente comentar lo que está pasando en otros países para tener nosotros entonces una percepción de medición como país de qué está pasando con nuestros recursos sobre la materia prima, cómo se está llevando a cabo las tecnologías y qué está pasando en otras situaciones geográficas. Y bueno, primero hacer estas experiencias o leer estas experiencias como nuestros hermanos latinos de esta región, pues es importante para poder hacer también precisamente estas proyecciones y tener el aprendizaje de cómo están tomando estas partes potenciales. Estamos viendo, por un lado, dice ventajas de gas natural, que es considerado precisamente como el energético fósil menos contaminante. Ya estábamos comentando ese tipo de situaciones, menos dióxido de carbono por unidad de energía y así cualquiera del mismo origen. Estamos viendo también que dice reduce emisiones de óxido de nitrógeno en un 80%. Elimina las emisiones de partículas sólidas a diferencia de otros derivados del petróleo o carbón. Y bueno, dice que el 80% también, precisamente este número nos lleva a clasificar lo que se utiliza en los países. El 80% de los países, bueno, utilizan gas natural. Entonces podemos dar una proporción de la importancia del aprovechamiento que se está teniendo en este producto. Dice, reduce las emisiones de dióxido de carbono principales y responsables del efecto invernadero. Bueno, y esto es de acuerdo precisamente a su proceso. Por otro lado, hacen distinción en que ya que es más ligero, recordemos que el aire, bueno, pues no es acumulativo, por lo cual se disipa rápidamente. El coste por kilowatt hora es sustancialmente menor y estamos tomando esa palabra sustancialmente porque habría también de verificar el uso, la transportación, el tipo de aprovechamiento, a quién va dirigido, cómo se está usando también el producto. Por eso hablamos de sustancial. Menor que el gasóleo y hace un comparativo también con el propano y el fuel. Y bueno, ahí vemos en esta lámina un cochecito y eso se refiere, dice ahí, a 10 millones de unidades que están circulando en el planeta. Esto es para que tengamos precisamente la dimensión del uso, usando gas natural como un combustible. Y bueno, necesitamos también de esa energía. Y dice 16,000 estaciones de carga distribuidas en 2.400 ciudades en el mundo. Bueno, entonces estamos hablando a un nivel global el aprovechamiento que se está obteniendo a partir de este recurso. Por lo tanto, este recurso podemos ver que está sosteniendo, como dice ahí, gran porcentaje en la utilización a partir de estas ventajas que se están observando en esta sustancia. Existen aproximadamente 180 modelos de automóviles que circulan con gas natural. Y bueno, hemos visto los cambios, por ejemplo, aquí en México, de adaptaciones de esos tanques de gasolina, bueno, ahora con sus tanques de gas precisamente para tener el aprovechamiento. También podemos empatar esta parte que la toman como ventaja, que es sustancialmente menor el costo por la energía que me proporciona. Entonces, podemos observar más estaciones de carga poco a poco, más unidades que circulan con este gas natural y bueno, también los modelos se tienen que ir adaptando también precisamente a este tipo de combustible. Bueno, estamos observando precisamente las diferencias entre gas LP y gas natural. El gas natural, así como el gas licuado del petróleo, se han convertido en actores claves dentro de la industria, como comentamos en nuestra anterior lámina. Especialmente dentro del sector energético, por supuesto, pues tiene un rol importante en la generación de electricidad. Sin embargo,
Ambas tienen características que las hacen diferentes una de la otra. En primer lugar, el gas natural se encuentra en la naturaleza y no pasa por procesos de transformación como en el caso del gas LP, el cual se obtiene durante los procesos de destilación del petróleo. Pero, asimismo, el principal componente del gas natural es el metano, mientras que el gas LP es el butano y el propano, bajo presiones moderadas o enfriamiento. El gas LP se puede transportar y almacenar con mucha facilidad. Claro, en comparativo con otras sustancias, ¿verdad? En México, el gas natural es el combustible fósil más demandado por el sector industrial y tiene, bueno, una gran presencia dentro de la industria eléctrica. Así, del mismo modo, se estima que para el 2032 la demanda nacional de gas natural sea de 9,000 millones, lo cual es un incremento entonces del 30.3% con respecto a años anteriores. Esta fuente está tomada de la CENER. ¿Ok? Entonces, estamos viendo las diferencias y hasta nos ponen algunos dibujos para que conceptualicemos precisamente en esa asociación. Por ejemplo, en el ámbito, en esta parte de la energía, dice que en México es el combustible fósil más demandado por el sector industrial y tiene una gran presencia precisamente en esas partes eléctricas. Bueno, el GLP lleva consigo procesos físicos, procesos químicos, por ejemplo, el uso del metano, los componentes del gas licuado del petróleo, aunque a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de licuar. Por eso es que obtienen o son acreedores precisamente a este nombre. Bien, el transporte del gas natural, bueno, pues también tiene precisamente una cadena. Dice, bueno, por barco, pues también se requiere que el gas se someta a un proceso de enfriamiento, con el fin de mantener su estado líquido a una presión ligeramente superior a esa presión atmosférica. En las terminales de destino, el gas es transformado nuevamente a ese estado gaseoso y se inyecta a una red de distribución. Y bueno, estamos notando en esta lámina igual los procesos, esta parte del procesamiento de deshidratación y la separación, la parte de la licuefacción, que es la refrigeración, posteriormente viaja o se transporta a esos buques. La regasificación y en gasoductos de alta presión, bueno, también hay un transporte mediante las tuberías que recordemos que los materiales, ya lo hemos comentado, porque esta característica o tomarlo como prioridad es sumamente importante. Los materiales que se vayan a manejar para el contenido del gas o el transporte del mismo. Y bueno, la última parte sería la comercialización. Estamos notando en esta diapositiva, bueno, las características principales y estamos observando, por ejemplo, dice el gas licuado de petróleo es un producto compuesto por propano. Bueno, ¿qué es lo que lo identifica? Bueno, pues toda la lista de características aquí. Y dice que contiene impurezas principales como son el propileno o butileno en una mezcla de todos estos. Su rango de inflamabilidad, altamente inflamable e incoloro, aunque no sea tóxico. Se usa en la cocina, en la producción del agua, en la parte agrícola, como carburante precisamente para esa automoción. Y por supuesto, ya a nivel molecular, bueno, es importante saber sus características. Recordemos que desde su inicio en toda la cadena de valor hasta llegar a hasta su última parte, bueno, pues es importante caracterizar estas propiedades físicas y químicas para poder saber el comportamiento y manejarlos. Por eso, bueno, vienen estas normas también de seguridad en cuanto a su transporte. Y
bueno, también no podemos dejar de hablar de la descripción del proceso de producción y las instalaciones requeridas. Tienen que contar con ciertas características. Las instalaciones requeridas, bueno, pues tienen dos orígenes. El 60% de la producción se va a obtener durante la extracción del gas natural y del petróleo del suelo, que será en la destilación primaria. El otro 40% restante se produce durante el refinado del crudo del petróleo. Bueno, y estamos viendo ahí los dos dibujos del proceso, y estas son de las partes del autor de Osinermin. Entonces ocurren desde el 2010 y bueno, es la base precisamente para estos tipos de proceso en la destilación fraccionada del gas natural, tanto como la refinación del petróleo. Entonces estamos haciendo un cotejo de cómo es el tratamiento de una contra el tratamiento de otra, precisamente para esas obtenciones. Y en esta parte de manipulación y almacenamiento, bueno, tiene que ver mucho también el mantenimiento, ¿verdad? No solamente el tipo de energía, sino tomar en cuenta el mantenimiento de todos los materiales. Una buena condición de mantenimiento nos asegura tanto la vida útil del material que lo contiene, como conservar la calidad del contenido, en este caso del gas, y también, por supuesto, nuestra vida propia. Las instalaciones requeridas pues tienen dos orígenes, ya comentamos, el 60% de producción se obtiene del gas natural, por lo cual, bueno, va a obtener ciertas condicionantes en su tratamiento de este tipo. Es importante la manipulación y el procedimiento del almacenaje del producto, el cual, bueno, deben tomarse precisamente en cuenta algunos puntos. Aparte de la manipulación, que bueno, vienen códigos de seguridad también para no caer en errores o no errar precisamente y ir a un incidente. Antes de usarlo, por supuesto, hay que saber qué tipo de sustancia estoy usando y por eso es fundamental saber sus propiedades de lo que se transporta. Durante el uso también, después del uso, también como sistema de prevención ante el contacto, el almacenamiento, tipo de almacenamiento que se le da, si va a estar resguardado bajo una lámina, también cuentan las condiciones medioambientales que va a rodear precisamente los tanques o el sistema en donde estemos resguardando ese producto. Las medidas técnicas, por supuesto, el tipo de material del envase que hemos recalcado o el embalaje. Bueno, y también, bueno, aquí tenemos algo muy visual, dice el viaje del gas natural, desde la producción, el almacenaje, transporte, distribución, comercialización y consumo. Mucho hemos hablado, o se ha estado hablando, y no es porque sea una boga, sino porque, bueno, recordemos que hay normas precisamente que están virando en este aprovechamiento de los recursos. Y mucho hablamos, les comento, sobre la electricidad. Pero bueno, también hay una parte muy importante y el gas natural sería la pregunta. Bueno, así como nosotros estamos visualizando aquí, ese es el viaje del gas hasta que llega a la casa o a su casa o a todos nuestros hogares. Entonces, dice, el viaje natural empieza precisamente por esa extracción de yacimiento natural, tratamiento de eliminación de impurezas. También el gas depende de la calidad. Y bueno, cuando llega algunas veces a nuestros hogares nos damos cuenta porque las flamas chisporrotean de muchos colores. Eso quiere decir que, bueno, tiene algún grado de contaminación o decimos que no está tan puro, ¿verdad? Porque está quemando algunos otros tipos de minerales. En la parte de almacenamiento en los yacimientos naturales subterráneos, bueno, también es esa parte del almacenaje. Se utilizan tanques en plantas de regasificación. Desde el punto 1 en el viaje del gas natural hasta el consumo, bueno, debemos de estar alertas, los materiales, la manipulación, el tipo de uso, el medio ambiente, porque hay características.
que podrían afectar nuestras variables dentro de los sistemas que contienen estas sustancias. La parte del transporte, bueno, a través de gasoductos precisamente de alta presión o también sobre camiones, cisternas, y llega esta parte de la distribución, posteriormente ya a la comercialización y al consumo. Bueno, y el transporte, bueno, pues puede ocurrir de algunas maneras, ¿verdad? Para que llegue a su última compra o a su último adquisición. De esta parte, dice, es de los vehículos del transporte. Algunas veces, bueno, sí llega a nuestros hogares dependiendo la región que habitemos. Y de otra manera también sería en los recipientes. Y si estamos notando, bueno, ya sea de salchicha o ya sea nuestro tanque convencional medido en kilogramos, bueno, pues en esta unidad de kilogramos, pues estamos viendo en la primera figura que deben de estar resguardados de los rayos directos del sol. Eso es muy importante porque sabemos que como es volátil es sumamente explosivo. Y bueno, estamos viendo en el otro dibujo, dice válvulas de llenado, válvulas de globo, línea de llenado, toda la instrumentación precisamente que carga un pequeño sistema para poder hacer el control y todo esté marchando libremente en su uso. Y esta parte también, requisitos para el transporte también en las cisternas por combustibles, inclusive estamos viendo en los tanques que deben de ir rotulados. Nuestros triángulos de seguridad de acuerdo a los códigos de colores, y por dentro aquí tenemos un esquema, bueno, de cómo es una pipa precisamente en estos transportes de cisterna. En la parte de gasoductos, bueno, las partes de los ductos que transportan gas natural o gas licuado de petróleo, estos ductos se utilizan para el transporte y distribución del gas una vez que haya sido separado o procesado. Se identificaron 1.291 proyectos de gasoductos en el país, con una longitud de 34.292.97 kilómetros. Así que ya podemos imaginar esa dimensión. Bien, actualmente el gas natural representa el 24 de la matriz energética global y un 26 de la América Latina y el Caribe, en la medida en que el uso precisamente de este recurso ofrece una serie de ventajas medioambientales frente a otros combustibles. Por ejemplo, se calcula que tan solo en Europa reemplazar el carbón por el gas podría reducir las emisiones de CO2 hasta en un 81%. Se espera que el consumo de gas aumente de manera considerable en los próximos años. Para responder de manera eficiente a esta demanda, las compañías de gas han aumentado continuamente la inversión y el uso de tecnologías digitales que les permitan tomar mejores decisiones, reducir costos, incrementar la productividad también de su fuerza de trabajo. Así que ha generado nuevas tendencias hacia otros sectores. Esta parte es un caso de Perú. Estamos viendo las partes prácticas, seguras y limpias. Bueno, hemos llegado al fin de la unidad 3 y en síntesis, estos sistemas automatizados de control y detección de fallas, redes inteligentes y herramientas analíticas son las nuevas tendencias de la tecnología precisa del gas natural. Así que adoptar estas tendencias va a permitir a los proveedores de gas responder de una manera eficiente a mayores necesidades del mercado. Para su implementación, aunque las compañías de gas, bueno, van a requerir de una solución especializada en la industria que brinde herramientas necesarias para madurar esas capacidades tecnológicas. Muchas gracias.